No hay país en el mundo, amigas y amigos, y esta es una opinión muy personal que tengo, que haya sido más creyente de la paz que Venezuela. Ha sido un país de confrontaciones, pero en su seno no estaba sembrada la violencia, como ocurre en otros lugares. Los venezolanos y las venezolanas somos vehementes, defendemos nuestros puntos de vista con pasión, pero nos cuidamos de caer en el exceso y rehuimos el enfrentamiento personal, violento. La diferencia con otros en este aspecto ha sido notable. Un expresidente colombiano en el tiempo del promo del año 2002, cuando oficiaba de mediador para la paz en Venezuela, enfatizaba la diferencia que había entre el comportamiento del venezolano y el de sus compatriotas, los colombianos, que solían apelar en cualquier circunstancia a la violencia. Para este personaje, el venezolano evitaba siempre ver correr la sangre. Así funcionamos durante mucho tiempo, hasta que algo cambió la situación. El fenómeno de la polarización nos ha ocasionado un daño tremendo, cuyos alcances no podemos predecir, pero que existe hoy por hoy. Todavía no hemos alcanzado las cotas de violencia que se observan en otras naciones, pero nos estamos aproximando en el marco de una alteración de nuestras tradiciones e idiosincrasias. Las influencias foráneas y los modelos que asumimos acríticamente, que exaltan antivalores y enfatizan prácticas de violencia, nos han penetrado profundamente y arraigan con facilidad, sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, aún estamos a tiempo de reaccionar porque, como lo demuestran todas las encuestas y las investigaciones serias que se realizan, la mayoría de los venezolanos clama por la paz, por el entendimiento entre las partes en conflicto y ve en el diálogo la única salida a la crisis y el mecanismo idóneo para encarar los problemas económicos y sociales. Por eso es que le hacen un pésimo servicio al país, al pueblo venezolano, los que disparan contra el diálogo, los que rechazan a priori la distensión y en un ejercicio demencial de la condición de dirigentes exaltan prácticamente la violencia. La violencia que un sector del país invoca como alternativa para superar la crisis, atribuyéndose una representatividad que no tienen. Es un arma de doble filo. Afecta a la mayoría nacional, pero también puede afectar a sus propios promotores. El diálogo es indispensable y para ello es clave de poner rígidas posturas o la búsqueda de apoyos utilizando los radicalismos que existen. El diálogo no es panacea, pero sí opción realista para abordar los grandes temas nacionales en un ambiente positivo y beneficioso para todos. Una pausa y al regreso converso con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Para conversar en el día de hoy, el invitado es Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y dirigente nacional del PSUV. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente, por la invitación. Mira, una panorámica desde el diván, ¿no? de la situación del país. Bueno, yo creo que a pesar del asedio al que ha estado sometida la democracia venezolana, ya un largo tiempo de asedio, de agresión, de permanente colocación de matrices, de una situación económica compleja, muy complicada, una emergencia económica que fue decretada por el presidente Nicolás Maduro, explicando con claridad toda
todas las aristas que esa crisis económica tiene, la guerra económica, la actitud de ciertos sectores privados del país que se convierten más en actores políticos que en actores de la economía venezolana. La agresión brutal que proviene del exterior. En días pasados el presidente Nicolás Maduro hizo una rueda de prensa internacional donde denunció, y es de verdad abismal, la situación de agavillamiento al que es sometida las instituciones venezolanas, el presidente Nicolás Maduro, la democracia venezolana por medios de comunicación en el extranjero. A pesar de ese panorama, yo siento que hay una indeclinable fuerza del pueblo de Venezuela, uno, a vivir en democracia, dos, a preservar la paz. Yo creo que eso es un elemento fundamental, trascendental, a pesar de todas las provocaciones que ha habido. Yo sé que hay sectores de la política que se inclinan a la derecha en Venezuela que estarían felices de que aquí se instaurara una dinámica de pelea de perros que ha hecho tanto daño, acabó con un país como Libia, destrozó un país como Siria, promovió la invasión en Afganistán. Esa búsqueda de esa dinámica de pelea de perros, de una situación insostenible en Venezuela, sentaría la cuña o permitiría la cuña que promovería una intervención de alguna potencia extranjera. Ahora fíjate, Jorge, en ese análisis que tú haces, ¿qué lectura tiene el 6 de diciembre? Bueno, es evidente que estos sectores de la derecha venezolana, el presidente Maduro se los dijo muy bien, dijo administren muy bien su victoria, no lo han logrado hacer. Es evidente que se montaron. ¿Tú crees que no han logrado? No, absolutamente no, y te voy a demostrar con hechos por qué no lo han logrado. Ellos se montaron sobre un aparato de marketing que a su vez cabalgaba sobre la guerra económica, sobre la crisis económica. Acuérdate que no mostraron a sus candidatos a diputados, su eslogan fue la última cola, una mentira que esgrimieron hacia la población venezolana. Su única intención en esas elecciones la mostraron poco tiempo después. Su única intención real no es ni colaborar con el gobierno y con la democracia para recuperar la situación económica, ni ayudar a la población del país. Ya el presidente de la Asamblea, apenas en su discurso inaugural, dice que su programa en la Asamblea Nacional iba a ser el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. No dijeron, vamos a buscar la forma de resolver aquellos asuntos de la economía como lo habían prometido en la campaña electoral, sino que muy por el contrario. Acuérdate que fue el mismo Ramos Alup el que mostró un abanico de opciones para el derrocamiento de Nicolás Maduro, que no eran otra cosa que barnices retóricos, y detrás de ese barniz retórico lo que estaba realmente era la intención de que se perpetrara un golpe de Estado violento o un golpe blando o un golpe parlamentario en contra del gobierno legítimo, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Acuérdate que Ramos Alup inmediatamente en el mes de enero dijo, le quedan 6 meses a Nicolás Maduro, este no es un lapso que perime, decía él en su condición de abogado, sino que lo podemos derrocar en febrero, en marzo, en abril, en mayo o en junio. Pues ya estamos cercanos a que llegue el mes de junio y evidentemente y afortunadamente se mantiene el precepto constitucional, se mantiene la democracia venezolana. Esa era la única intención real. Todas las decisiones que han tomado en esa Asamblea Nacional, que se ha desvirtuado a sí misma, porque ha tomado unas decisiones que incluso han generado asombro y alarma en el mundo entero, incluso en esos sectores del mundo que permanentemente agreden a Venezuela. Te pongo un ejemplo, la llamada ley de autoperdón, la ley de amnesia criminal. Es una ley que incluso en países como España, como Estados Unidos de Norteamérica, como Francia, generó asombro y estupor, porque decía que se perdonaban actos terroristas, que se perdonaba colocación de explosivos en embajadas. Acuérdate aquellos artefactos explosivos colocados en la Embajada de España y en la Embajada de Colombia, que perdonaba el porte de armas, que perdonaba el tráfico de drogas. Es decir, la verdadera intención de estos sectores que llegaron a la Asamblea Nacional no era en modo alguno lo que está establecido en la Constitución de la colaboración entre todos los poderes públicos, no. La intención era el derrocamiento por la vía que sea del presidente Maduro. Eso que tú señalas ha tenido alguna repercusión en la seno de la opinión pública. Ha bajado el prestigio de la oposición, ese éxito del 6 de diciembre. Tú manejas encuestas mejor que yo. Ahora, yo también manejo mis números y sigo muy atentamente muchos de los números que tú presentas
cada domingo. Hay un hecho cierto y es que hay un descalabro brutal de la opinión pública hacia la Asamblea Nacional y hacia los dirigentes de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La mentira tiene patas cortas, José Vicente. Ellos dijeron que era la última cola, dijeron que ellos iban en un proceso de arreglar el país. Muy por el contrario, ellos saben que si se logran cumplir sus planes, el país no podría estar sino peor, porque entre sus planes está que se genere una situación de violencia, una situación de insostenibilidad. Ellos estarían felices de que no se resolviera la situación económica. El presidente Nicolás Maduro propone un Consejo Nacional de Economía donde están empresarios, sectores públicos, sectores de distintas ideologías. Ellos se negaron a participar. El presidente Maduro convoca una comisión de la verdad. Ellos se niegan a participar. Es decir, la verdadera intención era una intención de generar focos de violencia que han intentado, no es una cosa que hayan abandonado, para lograr el derrocamiento violento de Maduro. Si revisas Pero ellos cualquier dicen encuesta, que la verdadera intención es el revocatorio. que es otro barniz, que es otra mentira. Y yo, Tú manejas muy bien ese tema. Es importante que hagas una exposición al respecto. sí, perdóname que sea un poquito, que me explaye un poquito con el tema del revocatorio, porque es una figura, primero, que es muy novedosa, no es conocida en el mundo entero. A mí me da un poco de gracia cuando algunos personeros de países extranjeros hablan del referendo revocatorio. Recientemente un señor español hablando del referendo revocatorio, cuando esa es una figura que ni remotamente existe en el país de donde él proviene, un país que tiene un déficit de democracia tan severo como que ahorita en España no hay un verdadero gobierno, pues porque no logró con los resultados electorales la mayoría suficiente, nadie, para convocar un gobierno. Tuvieron que convocar a nuevas elecciones. Países como Estados Unidos de Norteamérica que tienen elecciones de segundo grado, no. El referendo revocatorio solamente para el primer magistrado del país solamente existe en 2 constituciones en el mundo entero, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Venezuela. Tiene 2 ventanas, porque no es cualquier cosa, no es poca cosa, no es un tema tan ligero el tema de revocar o no el mandato del presidente de la República. Entonces, una ventana es una ventana temporal, que es cumplida la mitad del periodo, y te recuerdo que el presidente Nicolás Maduro fue electo para continuar y culminar el periodo para el que fue electo el presidente Chávez, el 7 de octubre. Es decir, el 10 de enero de este año 2016 se cumplía la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro. Cumplida la mitad del periodo, se podía activar el proceso de referendo revocatorio. En el año 2007, el Consejo Nacional Electoral elaboró una normativa para todo ese proceso de activación o no del referendo revocatorio. Ese reglamento contemplaba que se recogiera el 1% de las firmas para activar la recolección posterior del 20% de las firmas, y con ese reglamento ya se han convocado, José Vicente, 11 referendos revocatorios desde el año 2007 hasta la fecha. Pregunta, ¿por qué la derecha venezolana, si realmente tenía intención de convocar el referendo revocatorio, no lo hizo en el mes de enero del año 2016, si sabe que los lapsos, los tiempos, hacían improbable un referendo revocatorio? Yo digo ahora que imposible si se convocara a mitad del año. Si la misma organización Súmate, que es una organización de la derecha venezolana, dice que se necesitan 243 días para la activación del referendo revocatorio. Si el mismo Ramos Alub y Capriles dijeron que si no se convocaba el referendo revocatorio en enero no iba a dar tiempo. Si para convocar el referendo revocatorio al presidente Chávez en el año 2004 pasaron 523 días, José Vicente, desde que la oposición empezó el proceso de recolección de firmas en el año 2002 hasta que se convocó el referendo, a finales del 2002, hasta que se convocó el referendo a mediados del año 2004. Ellos sabían todo eso. ¿Por qué un rector del Consejo Nacional Electoral dice que se puede hacer revocatorio en octubre? Porque es un irresponsable y porque le mandaron a decir eso. Yo creo que los rectores tienen que mantenerse ajenos a la actividad política. Estos señores de la derecha insultan con mucha virulencia a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Y si tú revisas las declaraciones que hacen las rectoras Lucena o Oblitas o Hernández o de Amelio, e incluso el rector Rondón, hasta este momento que lo obligaron a decir lo que dijo, si tú revisas, siempre se han mantenido apegadas a lo que debe ser la emisión de opinión acerca de la normativa electoral vigente. El señor Rondón, el rector Rondón,
sabe que ni siquiera en este momento está establecido, ni siquiera si lograron activar el llamado 1% para que pudieran recogerse las firmas, y que en el eventual caso de que eso ocurriera, la recolección de firmas necesariamente tendría que ser hacia finales de este año 2016. Pero también sabe el rector Rondón, como sabemos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos parte. El presidente Nicolás Maduro nombró una comisión presidencial para que evaluara. Tu presidente, ¿no? Sí, que yo coordino. Está Germán Escarrá, está la canciller Rodríguez, está Jacqueline Farías, está Eduardo Piñate, está Héctor Rodríguez, y un grupo de venezolanas y venezolanos de conocimiento en el área jurídica y electoral, y también de distintas fracciones políticas de la izquierda venezolana. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Ellos necesitaban, esa es otra razón por la que yo digo, no quieren ningún referéndum, lo que quieren es generar una matriz que volviera a calentar la calle para que ellos pudieran meter la cuña de la violencia y la cuña del golpe de Estado. Ellos tenían que recoger, José Vicente, 197.000 y un poco más de firmas. Esas son firmas que se recogen en un día. Nosotros hemos logrado, cuando el revocatorio, cuando el decreto infame de Barack Hussein Obama, nosotros llegamos a recoger entre 700 y 800.000 firmas diarias. Ellos hubieran podido recoger esas 200.000 firmas en un día. Tenían 30 días para hacerlo. ¿Pero qué hicieron? Mintieron, como siempre hacen. Salió el señor Ramos Alup a decir 3 millones de firmas. Después salió el señor Capriles Radonsky a decir 2.650.000 firmas. Después yo escuché una barbaridad que no pensaba jamás escuchar en la historia de este país, y fue que el señor Capriles dijo que de las 2.650.000 firmas habían desechado 800.000, imagínate tú, algún opositor que firmó, bueno, 800.000 supuestamente, de ellos fueron desechados por el señor Capriles. Y ellos presentan 1.857.000 firmas. Y aquí hay una frase muy importante de Capriles y Ramos Alup. Dijeron, estas son las firmas debidamente auditadas. Si eso es así, están confesando un delito, porque de esas 1.857.000 que según Ramos Alup y Capriles están debidamente auditadas, nosotros ya hemos encontrado 36 muertos firmando. Es decir, ese expediente al que nos tenían acostumbrados los adecos, los copellanos y sus herederos en la Cuarta República y también en la Quinta República, porque con motivo del referendo del 2004, bastante trampa que hicieron, pues lo volvieron a reeditar en esta oportunidad. ¿Con qué razón? No para recoger las 200.000 firmas, que es un proceso muy sencillo, sino para generar pues esa matriz, esa sensación de que tenían 3 millones. Eso es un fraude completo. Ellos dicen que es un abuso de ustedes conocer ese dato. Pero ¿cómo si somos parte? Es decir, ellos quieren activar un revocatorio, y nosotros, que somos millones de personas en Venezuela, tenemos todo el derecho, primero, de evaluar y defender la Constitución, de evaluar ese proceso que está ocurriendo allí, de saber si hay personas, porque tenemos información de que pueden haber vaciado nóminas de bancos, nóminas de corporaciones, y las personas ni siquiera saber que están allí. ¿De dónde? O sea, ¿cómo van a justificar que 36 muertos firmaron? Yo calculo, todavía no tengo la cifra exacta porque no ha culminado el proceso, pero yo calculo que cerca del 40 o más por ciento de las firmas son defectuosas. Más del 40% de las firmas generan algún tipo de evento ajeno al reglamento y por lo tanto fraudulento. Yo pongo un ejemplo que es muy prosaico, José Vicente. Si tú vas a pedir un crédito para comprarte un carro, vas a pedir un crédito en un banco, y tú tienes en tu cuenta de ahorros 10.000 bolívares, ¿verdad? Entonces tú vas a pedir tu crédito, pero te buscas un delincuente que te forje un estado de cuenta y presenta un estado de cuenta por 100 millones. Es lo mismo que te den un crédito con 10.000 bolos en el banco o que te den un crédito con 100 millones en el banco. Eso fue lo que ellos hicieron. Para generar toda esa matriz que generaron, toda esa mentira, inventaron que tenían 3 millones de firmas, y para poder hacer eso pusieron a los muertos a firmar, volvieron a recurrir a las firmas planas, volvieron a poner personas que no están inscritas en el registro electoral. Es decir, todo ese acto es un acto completamente fraudulento. Es un acto que ellos ensuciaron buscando la manera de generar esta matriz. Conclusión, no hay revocatorio este año. Estoy completamente seguro, 100% seguro de que no solamente es imposible, sino que si así arrancaron, quiere decir que ellos, ¿cómo aspiran ellos pasar a otra etapa si esta etapa no cumplieron con una cosa tan elemental como entregar 200.000 firmas?
Si a mí me piden, mire, tienes que traer 200.000 firmas, que estén debidamente inscritos en el registro electoral y que sean mayores de 18 años y que vivan en Venezuela, esos eran 3 requisitos muy sencillos. Ah, no, entonces ellos tenían que crear toda esta situación. Por eso es que yo pienso que ellos tampoco están interesados en el referendo revocatorio. No están. Si lo estuvieran, hubieran cumplido con un requisito tan nimio, tan sencillo, tan fútil como reunir 200.000 firmas. Vamos a hacer una pausa, ¿Cómo no? Jorge. Y al regresar, ¿qué va a pasar si no hay revocatorio en el país? Correcto. Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, tú en forma tajante, contundente, declaras que no habrá revocatorio este año. ¿Qué va a pasar entonces? Irreal, y además afirmo que no hay un verdadero interés. Lo digo sobre todo a estos sectores de la población que votan por la oposición, que no sucumban a los llamados a la violencia que han venido haciendo, no es que van a hacer, que han venido haciendo los directivos de la derecha venezolana, Henry Ramos-Alud. Cada vez que Ramos-Alud declara o hace un discurso, lo hace con una virulencia de convocatoria e incitación a la violencia de la población. No es poca cosa afirmar, como va a ser así, se va a demostrar. Imagínate tú, José Vicente, que de eso que ellos entregaron, imagínate tú que 1 de cada 2 firmas es chimba. Imagínate tú qué valor legal, jurídico, administrativo tiene eso. Una de cada 2 firmas. Casi 1 de cada 2 firmas es chimba, y ellos lo sabían. Porque si el señor Capriles afirmó, como lo afirmó, es público y notorio, hay decenas de videos, que las firmas habían sido auditadas, ¿cierto? Si las firmas fueron auditadas y esos 36 muertos, si ellos desecharon 800.000 firmas porque no habían sido auditadas, ¿cómo se le colaron 36 muertos firmando allí? Capriles dijo la barbaridad de que nosotros habíamos mandado a los chavistas, o sea, ese tipo de sandeces que nadie le puede creer, ni siquiera sus más cercanos seguidores, porque bueno, como te decía antes, la mentira tiene patas cortas. Ellos no tienen ningún interés. Si hubieran tenido interés en un referendo revocatorio, hubieran convocado, hubieran tratado de activar desde el mismo 11 de enero del año 2016, porque esa ventana temporal es muy precisa en la Constitución, cumplida la mitad del periodo y un año después ya el referendo revocatorio, digamos, pierde la eficiencia que busca el que tiene cuántas etapas. La primera que está en el reglamento es esta, que la encochinaron por completo. El 20%. Justamente, el 20%, y después el proceso de convocatoria a un evento electoral. Claro. Pero fíjate que si esta etapa, que era una etapa muy sencilla, muy fácil de realizar, la realizan de esta manera, poniendo otra vez a los muertos a firmar, las huellas planas, las firmas planas, personas que no están inscritas en el registro electoral, colocaron personas que seguramente ni saben que están en esas listas, por eso va a venir un periodo donde cualquier ciudadano pueda consultarse y decir, mira, si yo estoy allí y yo no firmé, yo espero que me saquen de esa lista porque yo no tuve esa expresión de voluntad, porque además, para este proceso de referendo no es una votación, el voto es secreto, pero la convocatoria de referendo, la activación es a través de manifestaciones de voluntad, y eso es algo público. ¿Qué creo yo? Ahora, yo creo que se les va a desinflar, se va a desinflar toda esta patraña que han montado. Pero para un sector, la alternativa sería el golpe. Siempre ha sido, José Vicente. He tratado de exponer aquí que ellos, lo que está detrás, como tú una vez me dijiste, una frase que siempre me acompaña de José Martí, en política lo importante es lo que no se dice, lo que no se ve. Lo que ellos no dicen es que lo que ellos, claro, a veces se le cuela, a veces se le sale, como decimos aquí en Venezuela. Cuando Ramos-Alud dice, o es enmienda, o es constituyente, o es referendo revocatorio, o es, ¿cómo lo llamaba?, abandono del cargo, o es renuncia, o es destitución. Lo que está diciendo claramente es que su intención no es legislar,
que su intención es acabar con el gobierno chavista, derrocar al presidente Nicolás Maduro. Hay un sector que permanentemente piensa en la violencia. Yo quiero pensar... En la línea de lo que está ocurriendo en América Latina, un golpe parlamentario. O de cualquier otro signo que ellos estén buscando. Ellos saben que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza que está profundamente cohesionada alrededor de, no solamente del proyecto chavista, sino alrededor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el presidente Nicolás Maduro. Ellos saben que las grandes mayorías de la población, sea cual sea su signo ideológico, no quisieran una situación de violencia. Las grandes mayorías de la población quisieran que se resuelvan sus problemas. Y si alguien está trabajando arduamente para la solución de los problemas de la población, bueno, es el presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Yo no estoy aquí, a mí mi maestro de psiquiatría, el doctor Rizque, me dijo, un psiquiatra no da consejos, y me enseñó, y creo que es bueno, que es un buen consejo no dar consejos. Pero probablemente la oposición tendría otra cara ante la opinión pública venezolana si se hubiera incorporado al Consejo Nacional de la Economía, por ejemplo, si no hubiera boicoteado los decretos de emergencia económica, si no estuviera permanentemente agrediendo los 15 motores que lanzó el presidente Nicolás Maduro, si no aplaudiera todas las iniciativas conspirativas contra la economía venezolana, se llame Dollar Today, la caída de los precios del petróleo, es decir, cualquier cosa negativa que ocurre con el país, hasta el fenómeno del Niño, hasta la tremenda sequía que vivió todo el continente por el fenómeno del Niño, es algo que es motivo de aplauso para la oposición venezolana. Ojalá la oposición pues atienda nuevamente un nuevo llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a que, bueno, a que la iniciativa del diálogo que ha lanzado algunos personeros de la política internacional sea una iniciativa que no los lleve a ellos a patear nuevamente la mesa. Habría que ser muy mezquino para no reconocerle a Maduro, José Vicente, todas las iniciativas de diálogo que ha tenido. Tú participaste en al menos una de ellas. Cuando lanzaron la guarimba, ¿te acuerdas? Que fue en febrero del año 2014, fue un desbordamiento de la violencia en varios puntos importantes del país. En el mismo momento en que ellos estaban buscando derrocar a Maduro, Maduro los estaba convocando a las conferencias de paz que nos llevó a esa larga reunión del 10 y 11 de abril del año 2014. Y nosotros nos sentamos a la mesa, hicimos una agenda. ¿Qué hicieron ellos? Patearon la mesa. Patearon la mesa porque, bueno, porque los sectores violentos de la oposición chantajearon a aquellos que querían quedarse en la discusión. Antes intentan por todos los medios derrocar a Maduro, Capriles llama a la violencia y Maduro los convoca. Después de que ganamos una elección, imagínate tú, ganamos el 75% de las alcaldías. ¿Qué hizo Maduro? No lo que dijo Ramos Aluc, te voy a derrocar, Maduro. Maduro no dijo, hay que acabar con la oposición venezolana, no, los convocó el 16 de diciembre del año 2013. ¿Qué hicieron ellos? Mes y medio después, estaban perpetrando la llamada salida, la violencia que costó 43 muertos en Venezuela. Yo quiero insistir en que la mejor estrategia para todos es la paz. Y aquí hay una constitución. Tú me preguntabas, ¿qué pasa si no hay referendo revocatorio? Pues desde el punto de vista constitucional, nada, porque el referendo es una opción, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y desde el punto de vista jurídico tiene ese valor. Es decir, nosotros los venezolanos tenemos varias opciones de consulta: referendos revocatorios, referendos consultivos, enmiendas constitucionales, referendos abrogatorios. Aquí lo único que es obligatorio es que cada 6 años tenemos que elegir presidente constitucional de la República y cada 5 años Asamblea Nacional. Está bien lo que dice Jorge, pero no se puede negar que hay un caldo de cultivo muy serio, de angustia, de preocupación de la colectividad, de desesperación. La crisis es muy intensa, el problema de los alimentos, de la medicina, todo eso que tú conoces perfectamente, ¿no? Sí. Eso no puede determinar situaciones especiales de violencia. Yo estoy perfectamente consciente de que la oposición quisiera cabalgar y ha generado situaciones, ha tratado de dirigir situaciones que generen violencia en algunas poblaciones del país. Yo estoy seguro que vamos a salir de esta situación de crisis. Yo estoy seguro que estamos bien encaminados en el proceso de atender esta situación de crisis. No es poca cosa, José Vicente, que nuestro principal producto de exportación
haya caído su precio desde $150 y llegó a estar a 21, 20, hasta $19 el barril, y aún así no se cerró ni una escuela, no se despidió ni un trabajador, no se cerró ningún módulo barrio adentro. Si tenemos una situación concreta, que es una situación odiosa con respecto al abastecimiento de alimentos, a la situación de los medicamentos, pero si alguien está atendiendo esa situación es el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo de tripas corazón y haciendo verdaderos milagros para conseguir los recursos que nos permitan pues la importación y la producción nacional de los alimentos, y también la producción de medicamentos y la importación de los mismos. Haciendo tripas de corazón, y como tú bien dices, alguna cosa sé de los milagros que ha habido que hacer para poder atender las necesidades de toda la población. Ahora, hay personas que piensan que hay un nivel de provocación que va aumentando día tras día, ¿no? ¿De parte de quién? De parte de la oposición, o de sectores de la oposición, para no generalizar, ¿no? Sectores que están convencidos de que eso que tú dijiste, que no va a haber revocatorio, por una parte, y por otra que tienen una situación muy difícil para organizar, para preparar un golpe de Estado al estilo tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la...? El Estado está siendo desafiado. Sí. ¿No? Abiertamente. Sí. Nunca se había visto un desafío a un gobierno y al Estado como en estas circunstancias. Sí, esta es una dictadura muy curiosa donde ocurre una manifestación, por cierto, son manifestaciones públicas muy escuetas, son manifestaciones públicas con una muy pobre representación de la derecha en la calle. Yo no he contabilizado más de 700, 800 personas en las dos marchas que han convocado. Y la información que teníamos es que ellos estaban buscando ávidamente, lo digo de esa forma tan terrible, tan trágica, pero ávidamente están buscando que ocurra un desenlace fatal, que ocurra un fallecido, para poder montarse sobre ese fallecido en un expediente tipo 11 de abril, porque además ellos confían mucho en la fuerza que tienen las corporaciones mediáticas internacionales y su cartelización. Ellos confían mucho en que ellos pueden golpear salvajemente a una joven mujer policía como lo hicieron, y después decir que no, que eso no había ocurrido, que la represión fue más bien del gobierno hacia los manifestantes opositores. Venezuela es el único gobierno del mundo, democrático o no, donde en una manifestación, como tú bien dices, los que salen golpeados son los policías. Imagínate tú por un momento una manifestación en Washington donde 4 terroristas salvajes golpeen a una mujer como hicieron con Dubrasca Álvarez, y después intentaron decir toda cantidad de mentiras. La verdad verdadera es que si un fotógrafo no se atraviesa y le salva la vida a Dubrasca, este salvaje, criminal, psicópata, hubiera descargado su furia con un ladrillo en el rostro de Dubrasca, pero la molieron a palo, la empujaron contra un vehículo que andaba movilizándose, y todo eso fue orquestado, todo eso fue montado. Ya lo sabíamos, por eso le dijimos, usted es muy peligroso que estos sectores violentos, no la oposición, en Venezuela está garantizado el libre tránsito. Estos sectores violentos que están buscando una situación de provocación y desbordamiento de la violencia lleguen al centro de la ciudad. Y los hechos demostraron que teníamos razón. Parece haber otro elemento de por medio que los exaspera, y es que las manifestaciones del chavismo son multitudinarias. Así es. Y en el marco de un fervor muy grande, ¿no? Así es. Ese mismo día sábado que Ramos Aluba había convocado junto a Capriles a una manifestación que llegaría al Consejo Nacional Electoral, no llegaron a tener más de 600 personas en el sitio que se concentraron, y por eso Capriles hace esa provocación de lanzarse a la autopista, de tratar de agredir a los policías nacionales que estaban allí garantizando el libre tránsito de los vehículos que por allí pasaban. Ese mismo día, 60.000 comuneros y comuneras llegaron a la Plaza Diego Ibarra. Se me ha preguntado, ¿por qué los chavistas pueden llegar a la Plaza Diego Ibarra? Porque no la destruyen. La única vez que yo le presté la Plaza de Ibarra, o que yo di el permiso, para no decir que le presté, digo que le presté porque la siento muy mía, porque costó mucho recuperarla. Esa era una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Caracas. ¿Te acuerdas? Que la llamaban Saigón, que había una situación tomada por la anarquía, por la basura. Pues esa plaza tan bella, la única vez que se permitió que una manifestación de la derecha llegara allí, llenaron la fuente de sangre, mancharon toda la plaza, la rompieron. El 12 de febrero del año 2014 destrozaron la Plaza Parque Carabobo. Imagínate, en 100 días recuperamos la Plaza Parque Carabobo.
¿Qué pasaría si entonces vuelve a haber una manifestación de la derecha para que lleguen allí a destruirla, a destrozarla? Es una situación que nosotros estamos obligados a preservar la paz del municipio también, y el presidente Maduro está obligado a preservar la paz de la República. Mira, Jorge, ¿qué peso tiene la injerencia extranjera en esta situación? Yo creo que la verdadera tragedia de la derecha venezolana es que no se gobierna sola. Es decir, la derecha no puede tomar una decisión, ponte tú, ante una circunstancia eventual de convocatoria a una discusión, a una conversación. El presidente Nicolás Maduro fue el 10 de enero a la Asamblea Nacional a rendir su informe y allí tendió la mano para un proceso donde, respetando todos la Constitución, pudiéramos, en el marco del respeto a los poderes públicos, pues generar una situación de atender, arrimar el hombro, como decimos en Venezuela, la situación económica. Pero ellos no se gobiernan solos. Ellos consultaron a quienes siempre le consultan y también hay desesperación en esos centros imperiales que los gobiernan porque pareciera que a quien se le está acabando el tiempo son a aquellos personeros en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que, bueno, que ven ya finito su periodo en el periodo presidencial que está por terminar en los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente esta oposición no está en capacidad de decir, mire, por ejemplo, yo puedo ser de oposición, pero yo no estoy de acuerdo en que haya un decreto como el que firmó Barack Hussein Obama. Recientemente salió, yo me quedé asombrado con eso, el presidente paramilitar peligrosísimo, Álvaro Uribe, diciendo que una tropa militar extranjera debía invadir Venezuela para cuidar a estos angelitos de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, y ni una sola voz, ni un solo diputado, ni un solo dirigente de la llamada mesa de la unidad salió a decir, mire, señor Uribe, por favor, eso es muy grave lo que usted está diciendo, usted está amenazando con una invasión militar a Venezuela. Incluso hicimos una entrevista en el programa del Diván, como tú lo llamas, a un diputado de la derecha del Estado Táchira, y dijo, no, yo estoy de acuerdo, sí, Álvaro Uribe es pana mío. Mira, Jorge, un mensaje, no un consejo de psiquiatra, ¿no?, al país. Yo creo en que tenemos que insistir en la paz. Yo creo que el momento y la situación que vive Venezuela implica la necesidad de que todos arrimemos el hombro para ayudar, para resolver. Yo estoy seguro que vamos a salir. ¿Puede haber interlocutores en el sector de oposición? Ojalá los hubiera. Nosotros de forma ardua los hemos buscado. Yo he estado en varias comisiones de trabajo en ese sentido. Tú también has estado en varias iniciativas en ese sentido. El que más las ha tenido ha sido el presidente Maduro. Yo creo que es el presidente de Venezuela que más veces ha convocado al sector opositor, porque de la Cuarta República jamás nos convocaron a nada, nos convocaron a caernos a peinillazos y a desaparecer y a matar estudiantes en todos los 40 años de la Cuarta República, pero incluso en el corto periodo del mandato presidencial de Nicolás Maduro ha convocado como nunca antes se ha convocado a los sectores de la derecha. Yo creo que hay que insistir en eso, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que insistir en que la Constitución está allí para ser respetada, las leyes están allí para ser respetadas y además yo quiero insistir en la esperanza. Yo creo que este es un buen momento para que los venezolanos y las venezolanas sintamos que lo que tenemos en el futuro es la esperanza, que lo que tenemos en el futuro es salir con el esfuerzo, con el trabajo, con la armonía y la unidad, salir de todas las dificultades que en este momento presentamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El viaje del cardenal canciller del Vaticano a Venezuela no tenía como finalidad especial auspiciar el diálogo en el país, sino asistir a un acto de la liturgia de la Iglesia Católica en el estado Táchira. Y de paso, el diplomático haría algunos contactos para recabar información veraz de lo que sucede en Venezuela.
Pero tan pronto se supo de la visita del alto dignatario del Vaticano, factores de la conferencia episcopal representativos de las tendencias más agresivas contra el gobierno nacional comenzaron a manipular la información y atribuirle una connotación que no tenía, asignándole casi un carácter injerencista, razón por la cual la Cancillería venezolana optó por desentenderse del caso y poner el énfasis en la mediación propuesta por UNASUR, encabezada por los expresidentes del gobierno de España, el expresidente de Panamá y el de República Dominicana. La línea de la MUD que involucra a la Asamblea Nacional de pedir a la OEA la aplicación de la Carta Democrática es cuestionada internamente y en el país es objeto de un firme rechazo de la colectividad. Algunas críticas la tildan de acto de traición a la patria y los diputados que se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, son repudiados. Una de las razones que asiste a los críticos de esa política es que el planteamiento ante la OEA no tiene futuro. No existe posibilidad alguna de que en el organismo regional se condene al gobierno venezolano. La correlación de fuerza lo confirma y, por tanto, el esfuerzo opositor es inútil. Es buscar una derrota anunciada. Las tensiones en el seno de la MUD aumentan con motivo del revocatorio. Un sector considera que no se debió centrar la estrategia en la celebración de este evento.